batalla perdida. No hay nada oculto que no tenga que ser manifestado. Nos acercamos a la cena del Señor. El pueblo de Ai son pocos y no son buenos guerreros. Israel son muchos, son buenos guerreros y caen en la batalla. El corazón de Israel vino a ser como agua. Y dijimos que nos centramos a veces en los Goliats que hay en el valle de Ela, pero no en los Saúles que hay dentro de nuestro corazón. Y por eso perdemos. También dijimos que perder es una gran noticia. Que lo peor que le puede pasar a un cristiano es que gane pecando. Es lo peor que le puede pasar. Que pecando gane. Que en la práctica del pecado haya victoria. Porque Dios se olvida de los que ganan pecando. ¿Qué hiciste acá? Vi entre los despojos. Hablamos de la gente que hurga entre los despojos. Que entrar en guerra contra el enemigo hace que te acerques al enemigo y acercarse al enemigo provoca que veas lo que tiene. Muchas veces el enemigo desea esto, que te acerques y entres en guerra, porque sabe que eres valiente para pelear, pero cobarde para tomarlo del enemigo. Amén. El soldado verdadero tiene que ser ciego ante los despojos que deja la guerra. Es la misión más difícil. En cada brizna del despojo hay una tentación, pero sabemos que en cada tentación hay una cruz. Amén. Aleluya. Somos los resucitadores de lo que vencemos. Hemos vencido muchas cosas y nosotros con la mirada las resucitamos. Y gloria a Dios que en el campamento esté el Señor. Porque la evidencia de que en el campamento esté Dios no es la teología, sino que el pecado sea castigado. Esa es la evidencia. No es una sana doctrina, sino que el pecado sea castigado. Eso es la evidencia. Hay iglesias de sana doctrina donde el pecado no es castigado. Recordamos que el león fue muerto por Sansón con gran facilidad, pero de sus entrañas se formó un panal de miel, y lo que no pudo hacer el león con su fuerza, lo hizo con la dulzura, porque aunque salió dulzura era devorador. Y lo más importante es que Josué, el caudillo, el pastor de Israel en ese momento, le pidió a Acán que diera alabanza y gloria a Dios. Y no que agarrara un arpa y que cantara, sino que la confesión del pecado era la alabanza. Y me quedo con eso, que la confesión del pecado es la alabanza. Está Josué delante de Acán y le insta a que dé alabanza. La Biblia nos enseña cómo hizo el Señor para convencer a Josué y tener una administración de confesión de pecado y la restauración posterior de Israel. Y el verso 14 reza así: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Dios tomare se acercará por sus familias, y la casa que Dios tomare se acercará por los varones. Amén, amén. Es la Biblia hablada, está bien, está bien. Está bien. Gloria a Dios. Y empiezo aquí a intentar terminar para que el Señor dibuje en cada uno de nuestros corazones un examen propio, para que nos podamos acercar a la cena del Señor con dignidad. Amén. Ya me han llamado de fuera, hermanos que han querido: tengo que confesar esto, pastor. Tengo que confesar esto, pastor. Tengo que hablar contigo acerca de esto. Gloria al Señor. ¿Cuál es la misión de un pastor, de un siervo de Dios ante una iglesia? ¿Cómo hacer que el pecado sea limpiado en una iglesia? Es fácil.
y muy difícil. Lo dice la Biblia. Dice que Josué los acercó a él y a Dios. Os acercaréis. Muy bien. Acercarse al pastor y el pastor los acerca a Dios. Muy bien. El trabajo pastoral es acercar al pueblo a la presencia y a la palabra de Dios. No ha sido siempre así. Un pastor que lleve la palabra de Dios, que lleve la presencia de Dios. En las conversaciones teológicas, que sea sazonada. Siempre habla Pablo de la sazón de la palabra. Que no sean frases, sino que haya un sazón espiritual, que haya presencia, porque hay quien habla textos sin presencia y hay quien, cuando habla eso, hay algo ahí, pasa algo, sucede algo. Solo se consigue con temor y con búsqueda. El trabajo pastoral es hacer que el pueblo se acerque a la presencia del Señor, a la palabra del Señor, a la verdad divina. Los siervos de Dios tienen esta facilidad. Es así de sencillo y de místico. Se reconoce un siervo de Dios por lo que lleva en él. Un siervo de Dios lleva la presencia con él. Hay un culto malo, sube y cambia el culto. Habla y hay un temor. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Puede ser tartamudo, puede no saber hablar, puede ser medio tonto, pero cuando recuerdo cuando los gitanos no sabían leer, y el que sabía leer leía la palabra al pastor. Otra oportunidad. Esto ha sucedido y es hermoso. Leía la palabra al pastor que tenía que predicar porque el pastor no sabía leer. Léeme Mateo capítulo 4. Y leía acerca de la tentación del Señor, leía acerca de las bienaventuranzas, pero cuando subía aquel hombre sin estudios a un púlpito y sin saber leer, y decía, Jesús subió al monte y se sentó y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los demonios se manifestaban. Porque ese hombre llevaba la presencia del Señor con él. La manera de que alguien, una iglesia, individuos, alcancen ese sentir del examen propio y que confiesen su maldad, es acercarlos a Dios, acercarlos a la verdad. Una iglesia sin presencia, sin verdad, sin palabra, es un club social. Como decía un hermano hace unos minutos, el Evangelio es vida, no son palabras. Es vida. Es algo que hay dentro, insufrible. Es algo que no se puede discernir con pensamientos humanos, ni filosofías huecas, ni con sutilezas de hombre. Es algo que no se puede sino discernir por el Espíritu. Por eso Josué los toma y los acerca a Dios, porque Josué es el hombre que lleva la presencia. Acordaros de que Ananías y Safira pueden mentir en casa y no pasa nada. Pueden planear maldades en casa y no pasa nada. Pero cuando Pedro y Juan y Santiago los acercan a la presencia, mueren. Porque la manera que tienen los siervos de Dios de que el pueblo confiese o que se limpie el pecado es acercar al pueblo a la presencia. Al acercarse a la presencia mueren. Porque en la casa se puede gestar mentira y no sucede nada. Pero en la presencia sucede muerte. ¿Cuántas muertes en la presencia, verdad? Nos preguntamos, ¿qué le pasa? ¿Y qué le pasó? No queremos entender la verdad, creo. Sí es. Creo que no queremos
saber la palabra del Señor, conocer el plan de Dios. Amén. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pues que estuvo 5 años en la presencia mintiendo. Y por eso le pasó lo que le pasó. Pero ¿y entonces? Pues entonces, quien comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Puede estar en un coro 1000 años y decirle, ¿y lo que le ha pasado? Pues que estuvo mintiendo a la gente, mintiéndose a sí mismo. Nos preguntamos por qué en la casa se gesta y no se confiesa. ¿Y cuánto es el tiempo que resisten los que ocultan el anatema? Bueno, en la palabra del Señor es hasta que se los acercó a la presencia. Hasta que se les acercó a la presencia, hasta que los acerquen. Que no nos falte la presencia del Señor. Y no la presencia que hace hablar en lenguas. Amén. Amén. Hay quien tiene el don de lenguas y hay quien su lengua es un don para meter la pata constantemente. Acerquemos la presencia para que haya confesión y para que haya muerte. Es nuestro ministerio que haya muerte en la iglesia. ¿Estáis entendiendo? Es nuestro ministerio que haya muerte en la iglesia. Amén. Que haya arrepentimiento. Amén. No olvidemos que Acán escuchaba a diario la lectura de la ley. A diario escuchaba lo que era malo. A diario estaba rodeado de buenos ejemplos. No es suficiente. La religión es el perfecto escondrijo para el anatema. La iglesia del camino no salva. A menos que haya una iglesia que ore y que cuando alguien se acerque aquí se acerque a la presencia. ¿Cuántas oportunidades tuvo Acán escuchando el no robarás? Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante. ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántas veces lo escuchó? ¿Cuántas veces lo escuchó? Sin embargo, tenía enterrado debajo de su tienda la maldición y el anatema. Dijo Acán esta frase, dijo, es que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Veis? Hay quien dice bueno lo que es muy malo. Y aquella casa, aquella familia, comían, bebían y dormían sin ser reprendidos. Cuando esto sucede es horrible, es un asunto grave cuando se puede dormir encima del pecado. Es gravísimo, cuando uno duerme pecando. Cuando uno tiene éxito es grave, cuando uno ya puede, en ese éxito que es grave, dormir, es lo peor que le puede pasar a alguien. La Biblia dice en 1 de Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Mas a otros se les descubren después. Dice el Señor, el apóstol Pablo en esto, a veces el tiempo es diferencial. A unos se les descubre antes, no, se les descubrió antes. A otros se les descubre después, pueden estar en una iglesia pecando. Confesar antes del juicio. ¿Qué es ocultar? Ocultar es poner una cosa o una persona en un lugar en el que no pueda ser vista. O de manera que no pueda ser vista. Poner ejemplo, la RAE, la Real Academia de la Lengua, dice, las nubes ocultan el sol. Usted no es nube tan grande como para que pueda ocultar el sol. Ambas definiciones se complementan en esta historia. La primera es el hecho material que se esconde y la segunda es lo espiritual. Ambas se complementan. En el campamento de Israel, las nubes jamás, es decir, nosotros jamás podremos esconder el sol. Y murió la familia de Acán. Porque se puede esconder el pecado, pero no el Dios que juzga el pecado.
Hubo consecuencias en la familia, consecuencias en Israel. Recordad que murió gente porque un hombre escondió pecado. Quiero ir rápido para zanjarlo y dar gloria a Dios. Nadie entierra un lingote de oro, un manto babilónico, 200 siclos de plata y la familia no lo sabe. Os pido por favor que muchos sois mi familia, diría que todos, si veis que hago algo de esto, decídmelo. Si algo enseño es a caminar. Yo puedo hoy llevar conmigo a Yere a comprar un reloj. Le puedo enseñar cómo me gano la vida. Porque no tengo secreteres. Le puedo enseñar cómo voy al gimnasio. Me lo puedo llevar de vacaciones. ¿Puede usted hacerlo? Puedo dormir conmigo y que revise mi iPad para ver lo que veo, y que revise el Google. ¿Cómo se llama esto? El historial. Podéis revisar mi historial. Pero os recuerdo algo, hay alguien que no necesita revisar tu historial está delante de él siempre. Es que nos escondemos de los hombres. Cuando es una falta de fe. Esconderse de los hombres es una falta de fe, es no creer en Dios. Las vidas de los cristianos tienen que ser evidentes delante de los hombres, transparentes, con errores, con fallos, con caídas, pero transparentes. Porque en nuestro campamento está Dios. Y cierro, ¿cuál es la única solución a todo esto? La única solución, hermanos, es el arrepentimiento y el perdón. Esa es la restauración bíblica, no hay otra. Cuando mataron a Acán y a toda su familia por el juicio, y repito que los juicios son hermosos. El rey David constantemente habla de los juicios de Dios y hay una frase en el Salmo 119 que dice: «¿Cuán hermosos son tus juicios?» No dice sus promesas, dice sus justos juicios. Es decir, está diciendo, cuando se apedreó a Acán fue hermoso. Cuando juzgaste aquello fue hermoso. ¿Por qué? Porque el juicio es la misericordia de Dios actuando. Aleluya. Yo creo que Acán fue salvo. Tuvo que pagar un juicio en la carne. Se le aplicó el juicio para salvación. Cuando se nos aplica juicios a nosotros, gloria a Dios. Cuando alguien tiene ese pesar en el corazón y se aparta para arrepentirse, es significancia de vida. Pero cuando hay gente que hace mal y no lo siente, es significancia de fariseísmo, de religión. Amén. Y cuando muere Acán, dice, y levantaron, el 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Esa fue su tumba, un gran montón de piedras hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. La disciplina en un pueblo puede hacer que la ira de Dios se acalle. Tu arrepentimiento puede hacer que la ira de Dios se acalle. Da gloria, da alabanza, confiesa. Confiesa. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Valle de Acor es el valle de la amargura, el valle del juicio, el valle de lo amargo. Muy bien. Porque una familia de Israel murió, fue juzgada, fue sentenciada a muerte. Edificaron aquel lugar con las piedras y hasta hoy, el escritor del libro de Josué dice, hasta hoy se llama el Valle de Acor. Pasa aún hoy.
Pasan 2 hoys y el escritor de Josué muere, perece. Se levanta Samuel, se levantan los jueces y sigue allí hasta hoy. Se levantan los reyes de Israel y sigue allí hasta hoy. Pero la Biblia dice que un profeta llamado Oseas escribió en el capítulo 2, verso 15, y les daré sus viñas desde allí. Y dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. El lugar de la amargura puede ser mañana el lugar de tu esperanza. Y le daré sus viñas allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Donde murió un hombre por su juicio, el Señor lo volvió en la esperanza. Donde fue juzgado con juicio recto, con justo juicio, allí el Señor lo volvió por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Que cante la Iglesia en confesión, que haya arrepentimiento en nuestros corazones, porque el valle de Acor que estás viviendo hoy puede ser cambiado mañana por puerta de esperanza. Cierra tus ojos.